¿Vale? ¿Está? Bueno, pues ya sin más vamos arrancando. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes a todos y feliz año a los que no os he visto ni he contactado con vosotros. Bueno, espero que hayáis podido descansar un poco estas Navidades y volváis ahora con ganas. El seminario que tenemos hoy espero que resulte muy interesante a gente de diversos ámbitos por el tema que es. Lo va a impartir la doctora Rosario Fernández Godino. Ella es Assistant Professor de oftalmología en Harvard Medical School en Boston. Bueno, hizo un doctorado en genética y biología molecular aquí en la Universidad Complutense y ya después se trasladó a Estados Unidos y lleva ya unos cuantos años en Boston trabajando allí. Como os he dicho, es Assistant Professor en Harvard Medical School y además es investigadora principal en el Ocular Genomic Institute del Mount Sinai. Allí ella dirige su propio laboratorio en el que se encargan sobre todo de los estudios de la degeneración macular asociada a la edad. Parte de lo que nos va a contar, ella os va a explicar ahora un poquito más brevemente su trayectoria. Parte de lo que nos va a contar hoy es parte del trabajo que hacen allí en cómo están desarrollando modelos de degeneración macular asociada a la edad utilizando la técnica CRISPR y el uso de células madre. Así que nada, bueno, sin más ya dejo que ella empiece y bueno, creo que os lo dirá ahora, pero eso, cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer tanto al final de la charla como durante el seminario y eso, os conectáis el audio en cualquier momento para intervenir cuando queráis y si alguien tiene problema y si necesita hacerlo a través del chat, pues lo hacéis a través del chat y yo se lo retransmito. Así que nada, cuando quieras, Rosario. Podéis ver bien la presentación, ¿verdad? Perfectamente, sí. Adelante. Vale. Un momentito. Vale, ya estoy aquí. Bueno, ante todo, perdón por el Spanglish, porque estoy segura que voy a hablar Spanglish mucho, porque nunca, aunque os parezca mentira, nunca he dado una charla de este tema en español. Y bueno, es un placer, es un lujo, pero perdonadme, no penséis que esto es sencillo, aunque sea mi primera lengua. Y bueno, como ha dicho Laura, bueno, primero Laura, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer hablaros a todos de lo que hacemos allí en el lab en Boston. Y como ha dicho ella, vamos a hablar de los modelos que tenemos de degeneración macular asociada a la edad mediante el uso de CRISPR, que es esta herramienta de edición genómica y células madre pluripotentes. Para que sepáis un poquito más about myself, de mí misma, yo hice una tesis, estudié biología en la Universidad Complutense de Madrid, hice una tesis en genética y biología celular en cáncer, era farmacogenética para pacientes de cáncer de colon. Y después de eso hice un par de estancias cortas de postdocs cortos en diferentes centros en Madrid y en Sevilla. Y en 2011 me vine como postdoc al laboratorio de Eric Pierce en Mount Sinai en Boston y empecé a estudiar por primera vez oftalmología. Nunca había hecho nada en el campo del ojo y bueno, en principio trasladé un poco mis conocimientos sobre el cáncer y los modelos in vitro que yo utilizaba de cáncer de células para estudiar los mecanismos de degeneración macular asociada a la edad, sobre todo el sistema del complemento y la matriz extracelular. Estuve como 5 años de postdoc y después ya me hicieron faculty instructor, que es como el primer paso entre postdoc y assistant professor en Harvard. Y entonces ya empecé a desarrollar con mi propio dinero, mi propia financiación, un grupo pequeño en el que seguíamos estudiando la degeneración macular, pero ya hice mi propio nicho utilizando estos modelos in vitro de los que os voy a hablar. Y complemento y matriz extracelular siempre, y entonces entró en juego el T-Cover, del que os hablaré más hoy. Y ahora ya hace un año que me ascendieron a Assistant Professor y bueno, pues continúo en la misma línea de investigación, ya con mi propio laboratorio un poquito más establecido y hace ya pues 10 años en total que estoy en Estados Unidos. Por eso digo que me perdonéis el Spanglish. Ya sé que aquí en España a lo mejor es distinto y cuando alguien da una charla es todo como muy formal y esperáis al final para hacer preguntas. A mí no me importa que me interrumpáis cuando queráis.
Si algo no entendéis, si queréis saber más sobre algo, si tenéis algún comentario, no tiene por qué ser una pregunta, todo es bienvenido. Así que la degeneración macular asociada a la edad, como probablemente la mayoría de vosotros sabéis, son dos tipos de enfermedad, de patología. Está la degeneración macular seca, que es la más común, sobre todo en países no asiáticos, y se desarrolla como la pérdida de visión central. Empieza como una pequeña mancha en el campo de visión que ocurre pues, porque se pierden las células de la mácula. Entonces, los primeros, a nivel de patología, las primeras características clínicas, digamos, que se observan son estas manchas amarillas en el fondo del ojo, que después se van alargando y engrosando y se convierten en lo que es la geographic atrophy al final del estadio de la degeneración macular seca. A mí lo que me interesa o lo que estudiamos en mi laboratorio es la formación de drusas, que son unos depósitos extracelulares de proteína y lípido que se forman entre las células del epitelio pigmentado, que son estas, las ARPI, y la membrana de Brooks. Estos depósitos no se sabe muy bien cómo se forman, se cree que es un proceso inflamatorio de alguna manera porque hay algunos componentes inflamatorios que forman parte de estos procesos y lo que ocurre es que al principio son pequeños y no todas las personas que tienen drusas afortunadamente desarrollan degeneración macular, pero sí que es el primer síntoma visible para los clínicos de que algo puede ocurrir. Estas drusas se van alargando y en un momento dado pues, hay una pérdida celular de células del epitelio pigmentario y finalmente se pierden también los fotorreceptores, que es lo que lleva a que se pierda la visión. El otro tipo de degeneración macular es la húmeda, que cursa con neovascularización, que atraviesa desde la coroides, la membrana de Brooks, hacia las células del epitelio pigmentario y acaba con este tipo de cicatrices que se ven en el fondo del ojo. Esto es una histología para que veáis cómo ocurre. Entonces, para la degeneración macular húmeda sí que hay un tratamiento, el famoso anti-VEGF que se usaba en primer lugar para los tumores, y se utiliza como inyecciones intravitreales para pacientes con degeneración macular y de esa manera se puede un poco parar la progresión de la enfermedad, aunque realmente no curar. En nuestro caso, lo que estamos intentando es encontrar una terapia para la degeneración macular seca en estadios tempranos. Yo pienso que una vez que se ha desarrollado ya el drusen y se han perdido las células, probablemente es más difícil parar la progresión de la enfermedad y realmente creo que sería ideal encontrar un tratamiento a nivel profiláctico, algo que se pudiese utilizar en el momento en el que hay aparición de drusen, en el estadio intermedio, digamos, cuando el drusen ya las drusas ya son lo suficientemente extensas. Y estas dianas terapéuticas, pues para poder saber cuáles son las mejores, tenemos que entender muy bien el mecanismo de la enfermedad. Lo que ocurre con la degeneración macular asociada a la edad es que, bueno, es una enfermedad que a pesar de lo común que es el tipo de ceguera más común en personas mayores en países desarrollados y afecta al 2,6% de la población total, que cuando piensas no parece mucho, pero son casi 200 millones de personas. Es muchísima gente afectada por esta patología. Es una etiología compleja y esto quiere decir que no es un solo gen, que no es una mutación, que no se sabe muy bien por qué ocurre y que a la vez ocurre por múltiples factores. Pues está el envejecimiento, las dietas ricas en grasa, el colesterol, la gente que es fumadora, la raza, el estrés oxidativo que viene por muchas razones en el caso de las células de la retina. Sin embargo, a pesar de ser una enfermedad de etiología compleja, una enfermedad compleja, es una enfermedad con un alto componente genético y hay muchas rutas que están asociadas o cuyos genes tienen variantes genéticas asociadas con un mayor riesgo de producir degeneración macular y de ellas la más importante quizás es el sistema del complemento. Todos estos genes tienen SNPs o polimorfismos que se han asociado con un riesgo de degeneración macular por estudios genéticos en familias y en poblaciones extensas. Hay muchísimas rutas, la del complemento, otras respuestas inmunes, matriz extracelular, el metabolismo de lipoproteínas y luego otros que no se saben muy bien si tienen que ver con una sola ruta o están asociados con más rutas. En nuestro laboratorio estamos interesados en el complemento y en la matriz extracelular
especialmente en estos genes que aparecen aquí, pero no necesariamente en el componente genético, sino que vamos un poco más allá y queremos aprender o entender el mecanismo mediante el cual estas variantes genéticas afectan a la formación de drusas o a la progresión de drusas a largo plazo. ¿Por qué el complemento y por qué la matriz extracelular? El complemento no es solamente a nivel genético que se ha asociado con degeneración macular, sino también se ha visto que en el tejido de pacientes, en las drusas de pacientes, como es este caso con degeneración macular temprana, hay complemento activo. Ahí está, por ejemplo, el factor de membrana de Membrane Attack Complex, el MAC, que se ve que está activo y que está depositado en este tejido en pacientes y no está depositado en controles de la misma edad. Y también el complemento, el factor 3, el 3, que es en nuestro caso es nuestro favorito, ya os contaré un poco más adelante por qué. Y también se ve pues, que hay complejos activos de complemento en estos tejidos, tanto en la húmeda como en la seca, pero en este caso nos centramos en la seca. En el caso de la matriz extracelular, pues también es importante porque una de las primeras cosas que ocurre en degeneración macular es el engrosamiento de la membrana de Brooks. Entonces, la membrana de Brooks es la matriz extracelular sobre la que se asientan las células del epitelio pigmentado. Y estas células, de hecho, producen los componentes de la membrana de Brooks. La membrana de Brooks es una matriz de 5 láminas de colágenos, de lamininas, de fibronectinas, de diferentes componentes de matriz extracelular. Y como podéis ver aquí, la primera capa o la que está más cerca de las membranas de las células del epitelio pigmentado dentro de la matriz extracelular es de hecho parte de las ARPI, es la membrana basal de las ARPI. Entonces, es entre esta membrana y la matriz extracelular donde se forman las drusas y los cúmulos de proteína y de lípidos. Lo que ocurre con este engrosamiento es normal en la edad porque no se regenera, la matriz extracelular no es algo estático, es dinámico, entonces se está sintetizando y regenerando constantemente y es un equilibrio muy importante que está, sobre todo, el máximo responsable son las matrix metaloproteinasas, las MMPs, que están reguladas por los TIM3, los Tissue Inhibitors of Metaloproteinasas, y este equilibrio es muy importante a lo largo del tiempo y del envejecimiento, porque si hay una acumulación de colágenos, de fragmentos de matriz extracelular que no se degrada como debería, o si hay una síntesis excesiva de colágeno o de otro tipo de proteínas de la matriz extracelular, esto contribuye al engrosamiento y contribuye a la formación de drusas. Entonces, pensamos que quizá una diana terapéutica óptima podría ser o las MMPs o alguno de los factores que intervienen en la regeneración de la membrana de Brooks. Os voy a hablar un poco del sistema del complemento porque imagino que no todos recordáis de aquellos años de la facultad en qué consistía esto. El sistema del complemento es parte del sistema inmune y puede ser activado por 3 vías, la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. Estas dos, la vía clásica y la de las lectinas, se activan ante la presencia de patógenos, ya sea por antígenos en la pared del patógeno o por azúcares que están reconocidos por estas proteínas, por el complejo C1 y por las MAP. En nuestro caso, la que más nos interesa es la ruta alternativa, que es una ruta que está constantemente activada de forma espontánea por el T-cover, lo que se conoce como T-cover, que es una hidrólisis espontánea de C3, de esta proteína, que a no ser que sea inactivada, porque es verdad que C3 hidrolizado es muy lábil, sería potencialmente un activador o un amplificador de la ruta alternativa. La ruta alternativa no necesita patógenos para activarse, sino que está siempre como una especie de complejo de vigilancia funcionando. Siempre está activando C3 a un nivel muy bajo, a una tasa de un 1%, y siempre lo está desactivando a menos que haya patógenos en el contexto. En cuanto hay un patógeno, la ventaja de que esto esté parcialmente activado es que la respuesta es muy rápida.
Entonces, por eso se conoce como takeover, que es como sería el ralentí de los coches. Es un poco, imita un poco a ese sistema en el que está preparado para en el momento en el que se inyecta el acelerador empezar a funcionar. Esto es un poco lo mismo. Entonces, el takeover hasta ahora ha sido difícil de estudiar porque es un proceso espontáneo que ocurre a unos niveles basales muy bajitos y hasta ahora no se había pensado que tuviese tanta importancia. Nosotros, por los modelos que tenemos y por lo que hemos visto a lo largo de la última década, creemos que tiene mucho más importancia de lo que parece. Y de hecho, el takeover está asociado con patologías, por ejemplo, en el riñón, que son similares en cierto modo a la degeneración macular en cuanto a que también hay una formación de depósitos de proteínas de la matriz extracelular y de depósitos de lípidos y creemos que puede de alguna manera ser similar. La ruta alternativa además creemos que es la más interesante en degeneración macular porque aquí están los genes cuyos polimorfismos se han asociado con riesgo de degeneración macular y como veis, pues la mayor parte de ellos están en la vía alternativa. Aún así, no se puede descartar que la vía clásica, por ejemplo, hay algunos estudios que demuestran también un papel en la vía clásica. Nosotros pensamos que en el caso de la degeneración macular a nivel temprano, los estadios tempranos, la ruta alternativa sea quizá la más importante. Aún así, probablemente como sabéis, puesto que hay muchos clínicos entre vosotros, ha habido muchos ensayos clínicos a lo largo de los últimos años, sobre todo desde 2005, que se descubrieron estas asociaciones genéticas con el complemento, que han intentado inhibir diferentes factores del complemento, casi todos ellos de la ruta alternativa. El factor C5, que es obviamente es el factor final, el aceptor final de la ruta del complemento, inhibiendo C5 en principio debería inhibirse la activación de MAC y qué es lo que hace los agujeros en los patógenos y cómo suele funcionar el complemento. Ninguno de ellos ha parecido funcionar muy bien. Primero se intentó una administración sistémica. Inhibir el complemento a nivel sistémico tiene muchos efectos secundarios indeseados, como por ejemplo pues una mayor más riesgo de infecciones, etcétera. También se han intentado pues inyecciones intravítreas, etcétera, pero no parece que haya funcionado muy bien. Ha habido otros intentos contra el factor D, contra el factor B, que son los que forman la convertasa de la vía alternativa. Y luego el complemento estrella, que es el C3, porque es la primera proteína que es común a las tres vías. Inhibiendo C3 no solo se inhibe cualquier inicio de complemento, sino que además también se inhibiría C5, porque C3 es necesario para que se active C5. Las constatinas y sus derivados son unos péptidos que se han utilizado, ha habido diferentes generaciones porque los primeros no se disolvían muy bien, entonces no se podían utilizar en inyecciones intravítreas porque se gelificaba y no funcionaba. Se vio en monos que aquello era bastante desastre. Después surgieron otros péptidos mejorados con polietilenglicano, que es lo que hace que se disuelvan mucho mejor. Y ahora hay uno que está en fase 3 para geographic atrophy, que parece que está dando buenos resultados, pero en general no han funcionado tan bien como se esperaría. Os voy a contar un poco cómo funciona la activación de C3 a nivel molecular y por qué creemos que puede no estar funcionando las constatinas, por ejemplo. C3 es una proteína que tiene un puente tioéster escondido en un bolsillo hidrofóbico y que cuando es activado por la convertasa se divide en dos partes, en C3A y en C3B. C3A es una anafilotoxina que iría a llamar a las células del sistema inmune, a los macrófagos y a otras células que vendrían al lugar de la infección. C3B tiene un cambio conformacional de manera que el tioéster queda expuesto y se puede hidrolizar. Y una vez que se hidroliza, entonces esta proteína C3b es reconocida por el factor B, que a su vez es activado por el factor D, y entonces forman lo que es la C3 convertasa, que iría a activar C3 otra vez, haciendo el fraccionamiento en C3A y C3b. Ahí. Y esto ocurre a menos que C3 o C3b sea inactivado por el factor H y el factor I. El factor H, de hecho, es el cofactor del factor I. Este equilibrio está ocurriendo de manera constante en la célula
Y es un equilibrio natural y perfecto que debería funcionar siempre. Cuando hay polimorfismos en el factor H, sobre todo, que es la variación genética más importante asociada con la degeneración macular, el factor H es menos eficiente eliminando el C3b que se ha generado, que se ha activado, y por eso hay un desequilibrio y esas personas tienen más posibilidades de tener el complemento activo de forma crónica. La constatina se une aquí al factor B, al C3b, inhibiendo la formación de la convertasa. De esta manera, C3b no puede ser reconocido o no se le une el factor B y no se puede activar. Entonces, se acabó la formación de la convertasa y de esa manera se acabaría la activación de C3, esta activación. Sin embargo, existe el T-cover, que es esta activación que os decía que es totalmente espontánea, en la que el puente tioéster que está dentro del bóxido hidrofóbico de alguna manera se expone y se hidroliza dentro de la propia molécula sin hacer un release de C3A. C3A sigue estando ahí y esta molécula, que se llama C3 hidrolizado, contiene las dos cadenas de C3b y además C3A, y funcionalmente es muy similar a C3b, lo cual quiere decir que puede formar una convertasa, lo que se llama la convertasa en fase líquida, que es la convertasa del T-cover, que tiene perfecta función para activar C3, dividiéndolo en C3A y en C3b. Esta convertasa normalmente es muy inestable y se eliminaría en segundos. Sin embargo, hay teorías que dicen teorías, y se ha demostrado también in vitro, que este tioéster que está en la convertasa T-cover tiene afinidad por unirse a las proteínas de la membrana de la matriz extracelular, que tienen, en el caso de la membrana de Brooks, que está envejecida, se cree que hay neoantígenos porque las proteínas tienen una topografía diferente y entonces las lisinas que están expuestas, sobre todo en fibronectinas y en lamininas, tendrían afinidad por unirse a este tioéster, y entonces nosotros creemos que lo que ocurre es que la convertasa se estabiliza en la matriz extracelular, aquí en la membrana de Brooks, y genera una activación crónica de C3, que se activa a C3b y a C3a. Y esto, como ya hemos visto antes, pues esto iría a formar más convertasa y es a nivel local una activación crónica del complemento. Y esto ocurre ante la combinación de diferentes factores. Probablemente si además de estar la membrana envejecida y la activación del T-cover, en vez de ser un 1%, como debería ser lo normal, es más activo porque hay algún tipo de afector en el medio que no conocemos, esto podría provocar a nivel local, siempre en la membrana de Brooks, una activación del complemento. Hasta ahora esto era bastante difícil de medir porque, como he dicho antes, esta convertasa tiene una vida corta bastante floja, bastante corta, y no se podía medir. Pero el año pasado hace 2 años ya, salió un artículo en el que habían hecho un inmunoensayo customizado en el que se utilizaba como anticuerpo de captura C3b, que solamente reconoce la proteína C3b una vez que se ha activado, y como anticuerpo de detección anti-C3A, que solamente reconocería el C3A que está presente en esta molécula. No reconocería esta molécula porque el anticuerpo de captura no lo reconoce, solamente reconoce esta molécula. Y de esta manera se puede medir cuánto C3 se ha activado por hidrólisis. Y esto lo hemos utilizado en nuestros estudios. Ahora voy a contaros un poco más acerca de la modelización que hemos utilizado durante estos años, que es la que existía ya en el laboratorio cuando yo entré. Y es que hay una degeneración macular hereditaria o mendeliana que está causada por una mutación en el gen IFMP1, que codifica para la fibulina 3, que es una proteína de la matriz extracelular. Es una mutación dominante y los pacientes con esta mutación, esto es una enfermedad rara, pero estos pacientes cursan clínicamente igual que los pacientes con degeneración macular asociada a la edad, pero todo ocurre mucho antes. Presentan drusas durante la veintena y a los 40 o 40 y pocos suelen estar completamente ciegos. Entonces es como una degeneración macular muy acelerada. Es un modelo muy bueno para entender
los mecanismos a niveles tempranos, lo que ocurre en estadios tempranos de la degeneración macular, porque al ser una enfermedad compleja, realmente los mecanismos del principio pueden ser causados por causas muy distintas. Entonces, de esta forma podemos hacer un poco un filtro hacia qué es lo que está ocurriendo en esos estadios tempranos y nos puede dar una pista de cuáles podrían ser las dianas terapéuticas para atacar el progreso de la enfermedad. Entonces, lo primero, bueno, como os decía, es una enfermedad que clínicamente es muy similar a la degeneración macular asociada a la edad. Este es el fondo de ojo de degeneración macular asociada a la edad y de EFEMP1, que también es conocido como malatia laventinese y Danny-Honeycoat. Supongo que los clínicos os puede sonar más este otro nombre. Nosotros hicimos un modelo de ratón generando ratones que tenían la mutación en EFEMP1 y estos ratones, pues al cabo de 12 meses más o menos, desarrollaban lo que conocemos como drusas o algo parecido a las drusas. Nunca es igual porque los ratones no tienen mácula, pero sí que estaban estos depósitos de proteínas entre las células del epitelio pigmentado, que son estas, y la membrana de Brooks, que es esto. Además, en estos depósitos abundaba mucho C3 activo. Y esto nos hizo pensar pues, que a lo mejor podríamos utilizar los ratones para entender un poco el mecanismo de la enfermedad. Sin embargo, hicimos bastantes estudios intentando hacer gavage o intentando introducir por vía oral anticuerpos contra diferentes componentes del complemento, y es complicado porque la mayor parte de los fármacos están diseñados para humanos y no funcionan muy bien en ratón, la farmacodinámica es muy diferente. Entonces decidimos que probablemente sería mejor diseñar un modelo basándonos en células humanas. Entonces, en ese momento estaba en pleno auge la herramienta CRISPR, y entonces yo puse a punto esta línea celular utilizando células ARP19, que son la línea celular típica de ARPI que se utiliza para estudiar el mecanismo de enfermedades y otras cosas en las células del epitelio pigmentado. Entonces, utilizando CRISPR, generamos células con la mutación en EFEMP1. Os voy a explicar un poquito cómo funciona esto de CRISPR para aquellos que no estén muy familiarizados con ello. Esto es el DNA normal en el que no hay mutaciones. Utilizamos una guía, un RNA guía, que está diseñado de manera que son 20 pares de bases que van justo delante de lo que se llama una PAM, que en el caso de la proteína Cas9 tiene que ser N, cualquier nucleótido, y luego GG. Entonces, en este caso tenemos esta guía que va a guiar a la proteína Cas9 para que corte aquí, justamente 3 pares de bases más atrás de donde está la PAM, y corta ambas hebras, de ambas cadenas del ADN. Entonces, introducimos un donante que es un oligonucleótido de 180 bases, en el que justamente en el medio hemos introducido el cambio que queremos hacer. Entonces, cuando esto se rompen las dos cadenas en presencia de un donante con una mutación aquí, unas veces copiará la cadena normal, natural, otras veces, muchas veces, habrá deleciones porque tenderán a juntarse las cadenas que se han roto como mejor puedan, y esto es lo que se llama uniones no homólogas. Y en algunos casos, en el 4% de los casos, habrá una recombinación con el donante, y entonces podremos generar en esta C una A. Entonces, de esta manera cambiamos el nucleótido arginina por triptófano y tenemos las células con la mutación. Las hicimos mutantes en ambos alelos para tener unos resultados más claros, porque si las hacíamos heterocigotas siempre tendríamos también la proteína wild type y queríamos un modelo con mucha claridad para entender el mecanismo. Entonces, como veis aquí, esto es el Sanger, y aquí esto es un heterocigoto, y esto es el homocigoto, donde en lugar de la C aquí, pues tiene 2 Ts.
Es un proceso bastante complejo, pero en realidad ha habido muchas mejoras desde que salió hace ya unos años y ahora lo utilizamos en el laboratorio como el pan de cada día. Entonces, gracias a estas células, pudimos hacer un modelo de la degeneración macular, digamos, de la patología que sucede en la membrana de Brooks. Aquí he hecho un poco un esquema para que entendáis lo que hacemos. Crecíamos estas células ARP19, las wild types y las mutantes, en transwells, que seguro que muchos de vosotros usáis. Los transwells permiten que las células crezcan como un epitelio polarizado, ya que en el ojo están polarizadas y no secretan lo mismo a nivel basal que a nivel apical. Entonces es importante para la función del epitelio que estas células crezcan en transwells, que son como una especie de platos de cultivo de poliestireno, llevan una membrana de poliestireno que tiene poros y que deja pasar el medio y lo que secretan las células. Entonces esto, digamos que sería la membrana. Aquí crecen las células y aquí habría una placa, el medio basal y el medio apical. Una vez que tenemos las células creciendo durante 4 semanas más o menos, las levantamos, descelularizamos tanto el wild type como el mutante. Y esto es una microscopía electrónica de escáner de lo que queda debajo de las células. Esto es la matriz extracelular que han sintetizado estas células durante 4 semanas. Como podéis ver aquí, es una especie de red de proteínas de matriz extracelular bastante estructurada en el caso del wild type. En el caso del knock-in está totalmente desestructurada y lo que se ve es un engrosamiento de las proteínas de la matriz extracelular y como muchas capas, que es un poco parecido a lo que ocurre con el envejecimiento en la membrana de Brooks. Hicimos tinciones para ver si los componentes típicos de la membrana de Brooks estaban ahí y efectivamente estas estructuras pues son colágeno 6, colágeno 4, fibronectina y también hicimos para IFEMP1 porque como es una proteína de la matriz extracelular y es la que está mutada, pues también vemos que aquí hay unos depósitos importantes de fibulina 3. Entonces, con esta membrana de Brooks, lo que hacemos es que la utilizamos. Y aquí también vimos que en las proteínas de la matriz extracelular también se depositaba C3. Estos anticuerpos reconocen el C3 hidrolizado del T-cover, pero también reconocen C3b, C3 activado por la vía alternativa. Entonces, en realidad, sabemos que aquí se deposita el complemento, pero no podemos decir que esto sea vía T-cover, como nos gustaría. En este momento y cuando publicamos este artículo todavía no se podía identificar el C3 hidrolizado, pero sabemos que esta membrana conlleva una acumulación de complemento activo, además, que puede ser importante para reproducir la patología in vitro. Entonces, estas membranas las utilizamos para crecer células del epitelio pigmentado que hemos creado a partir de células madre pluripotentes. Esto es un proceso bastante pesado porque lleva mucho tiempo. Entonces, partimos de células madre inducidas desde fibroblastos. Yo no hago la inducción, las utilizo ya como células madre. En este caso, si quisiésemos hacer edición genética utilizando CRISPR, se hace en este estadio, en este momento, cuando las células están como iPS, que es lo que llamamos. Entonces, hay un proceso que durante 14 días imitamos la evolución natural, lo que ocurre en el feto, para que se genere el epitelio pigmentado. Entonces, utilizamos factores de crecimiento como nicotinamida y otros factores que son los que hacen que al final estas células se diferencien a células del epitelio retinario pigmentado. Hay una primera fase que dura un mes después de estos 15 días en los que las células empiezan a pigmentarse y empiezan ya a parecerse a lo que son las células humanas del ojo. Aquí en este estadio se hace un primer pase de las células en las que se amplifica bastante el número de células que tienes, se dejan madurar durante otro mes más y en este momento se pueden congelar. Esto es bastante interesante porque cuando tenemos células editadas con CRISPR, por ejemplo, es muy difícil
conlleva mucho trabajo editar células madre con CRISPR. Entonces, si ya tienes un banco de células y has llegado hasta aquí, simplemente las congelas y luego a partir de ahí, para cada experimento que quieras hacer, las descongelas y en un mes tienes células maduras con las que puedes hacer todo tipo de experimentos. No se pueden expandir infinitamente, se puede hacer un pase más y eso hace que sean más ventajosas que las células fetales humanas, que son las que utilizábamos antes. Ahora utilizar células fetales humanas es, bueno, con Trump es casi impensable. A lo mejor a partir de hoy esto cambia, pero hasta ahora, durante los últimos 4 años, ha sido prácticamente imposible. Entonces, bueno, también esto te permite utilizar células con el mismo background genético, de manera que puedes controlar mucho mejor si estás introduciendo un gen que te interesa. Por ejemplo, si quieres modelar Usher y quieres meter el Usher2A, una mutación, pues lo puedes hacer y las puedes comparar siempre consigo mismas no mutadas. Es como tener el control perfecto, que tiene exactamente los mismos SNPs, a excepción del que has cambiado. Entonces, una vez que tenemos estas células maduras, las crecemos encima de la matriz extracelular que hemos generado con estas ARP19 mutantes y las dejamos ahí durante X tiempo. En general, cuanto más tiempo, pues más posibilidades tienes de ver la formación de depósitos que llevan un poquito de tiempo. En este caso, las crecimos durante 20 semanas. Entonces, como podéis ver aquí, las células que crecen encima de la matriz extracelular normal o anormal, que es como llamamos a la producida por las células Knock-in, aparentemente son iguales. Tienen la misma pigmentación, tienen la misma morfología hexagonal, están sanas, mides la Transepithelial Electrical Resistance es la misma y en principio los cultivos son igual. Pero cuando haces microscopía electrónica transversal, aquí puedes ver cuál es la distancia que hay entre las células y el transwell, que es esto, y aquí puedes ver que en el caso de las células que están crecidas sobre matriz anormal, la distancia es mucho mayor. Y cuando haces como un efecto lupa para ver una magnitud más alta, esto ves perfectamente, esta es la membrana basal por debajo de las células RPI y aquí ves estos depósitos electrodensos que son típicos también en pacientes con degeneración macular, que es lo que llamamos drusen-like depósitos, porque no son exactamente drusas, pero bueno, reproducimos un poco la formación de depósitos y esto nos permite tener un modelo de formación de drusas y esto nos permite también tener una herramienta en la que probar diferentes fármacos o inhibir diferentes dianas. Cuando levantamos las células iPS diferenciadas a RPI después de estas 20 semanas, esto es lo que dejan detrás. Esto es en el microscopio electrónico de barrido, es una matriz extracelular bastante planita, muy finita, y esto es la misma amplificación. Esto es lo que dejan las células que han crecido encima de la matriz extracelular anormal. Lo más importante aquí es darse cuenta, este experimento lo publicamos también utilizando células fetales humanas. Darse cuenta de que las mismas células, que son células normales, wild type, crecidas sobre un sustrato distinto, se vuelven patológicas. En este caso, estas células desarrollan, secretan una membrana, una matriz extracelular que está muy engrosada, tiene mucha mayor cantidad de colágeno 4 y de colágeno 6 y aquí podéis ver sobre todo cuán distinta es la estructura de la matriz extracelular secretada por las células que crecían encima de un sustrato normal o de un sustrato anormal. Si mides el grosor, las que han crecido sobre un sustrato anormal tienen un grosor de varias micras más grueso que las que han crecido en el normal. Y no solo eso, sino que estas células, como bien os decía, reciben señales de la matriz extracelular que está debajo y aumentan a nivel de RNA la producción de colágenos. Nosotros creemos que lo que ocurre, basándonos también en los resultados de MMP, cuando mides la actividad de matriz metaloproteinasas que están secretando al medio, también está aumentada. Estas células producen más colágeno y a la vez producen más proteínas metaloproteasas y yo creo que lo que están intentando es limpiar ese sustrato que tienen debajo y que genera cierto estrés celular. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que efectivamente estamos reproduciendo un poco lo que ocurre con el envejecimiento de la membrana de Brooks, que aunque las células de encima estén en principio sanas,
la señal que reciben del sustrato les hace de alguna manera patológicas. Esto es importante si piensas en la terapia de reemplazamiento de células, en las que se crecen células ex vivo o de iPS de un paciente, se diferencian a RP y se le intentan poner al paciente. En general, esta terapia tiene muchos problemas, sobre todo que las células RP que se han trasplantado suelen morir. Y yo creo que uno de los factores que influye es el sustrato que tienen debajo, que es una membrana de Brooks envejecida y patológica. Entonces creo que sería interesante a lo mejor pensar en un tratamiento coadyuvante para cuando se hacen trasplantes de células, primero limpiar un poco el sustrato sobre el que se van a trasplantar. Lo más interesante de este estudio es que cuando medimos la activación del complemento en el sobrenadante, en el medio de estas células, vimos que había un aumento de la producción de C3A, que esto puede ser vía T-cover o vía ruta alternativa, que es significativo, pero además en este caso utilizamos el ELISA que solamente reconoce C3 hidrolizado y vimos que había un aumento de la cantidad de C3 hidrolizado en el medio, lo cual valida un poco nuestra hipótesis de que probablemente la abnormalidad o la estructura anormal y la composición probablemente también de esta matriz extracelular está favoreciendo que la hidrólisis de C3 vaya más allá del 1% y que la activación de C3 esté sobreexpresada y probablemente tienes mucha más cantidad de C3 activado de lo que debería. Esta plataforma, como ya os he mencionado antes, es útil porque no solamente nos ayuda a entender los mecanismos de la enfermedad, sino que también nos ayuda a saber o a probar, a hacer pequeñas probatinas de qué drogas se podrían utilizar en estos pacientes. Entonces, hicimos una primera prueba con Comstatina. En este caso, utilizamos células iPS derivadas a RPI que llevaban la mutación en EFMP1, como aquellas RPI que hicimos al principio, ARP19, pero en este caso utilizamos células iPS RPI. Probablemente muchos de vosotros os gustarán o no os gustarán las ARP19, hay como una especie de guerra, hay gente que le encantan, gente que las odia. Yo en mis manos lo que he visto es que las iPS derivadas a RPI reproducen mucho, mucho mejor los cultivos de células RPI primarias. Yo he trabajado mucho con primarias y tanto de ratón como humanas, fetales, y las iPS no las puedes diferenciar. En cambio, las ARP19 son una línea celular que crece como puede y no reproduce tan bien la fisiología de la célula. Y bueno, en este caso, pues vimos que las células que estaban tratadas con Comstatina, incluso con niveles muy altos, con dosis muy altas, porque el IC50 de la Comstatina son 12 micromolar, le llegamos a meter hasta 50 y no había diferencias ni en la activación de C3 vía T-cover ni en la cantidad de C3A que veíamos, con lo cual la Comstatina no está inhibiendo la activación por T-cover. Y como vemos aquí, la formación de depósitos o el engrosamiento de la matriz extracelular tampoco se inhibía con la Comstatina. Entonces creemos que esto puede explicar parcialmente por qué la Comstatina no funciona o no está haciendo un gran efecto en pacientes con geographic atrophy. En cuanto a identificar nuevas dianas terapéuticas, pues tenemos varias ideas. Por un lado, pensamos que como hay un aumento de la actividad MMP en las células que se crecen sobre sustratos anormales, quizás si utilizásemos inhibidores de MMP que se utilizan para otras enfermedades, pues a lo mejor podríamos ayudar a la célula a no tener esos depósitos, a no depositar esas cantidades de colágeno, sobre todo, debajo de la membrana basal. Y otra posible diana podría ser utilizar shRNAs que noquearan completamente C3. Si noqueas C3, estás noqueando todo, el T-cover, la ruta alternativa y todo. No funciona como la Comstatina, que es un péptido y solamente bloquea la formación de la convertasa. Esto es un poco más a un nivel más alto. Entonces, lo primero que utilizamos fueron inhibidores de MMP y vimos que no solo no mejora, sino que empeora. En el caso de la inhibición de los inhibidores, la inhibición de MMP en células que crecían en membrana normal, se desarrollaba aquí una especie de depósitos electrodensos, o sea, incluso en las que crecen en membrana normal tiene un efecto negativo. En las que crecen en membrana anormal, la formación de depósitos era aún más amplia
Y no sé si estáis familiarizados con esto. Esto es lo que se llama white space collagen en inglés, que es como colágeno, es una especie de estructuras que son como escaleras de colágeno y son típicas de la degeneración macular asociada a la edad, aparecen en las drusas. Y esto es lo que vemos, son de colágeno 6, si no recuerdo mal, y esto es lo que vemos en estas células que se han tratado con inhibidores. Con lo cual, de este estudio aprendimos que probablemente en lo que se refiere a matriz extracelular hace falta un equilibrio y el equilibrio es muy importante. No se puede inhibir completamente la síntesis de colágeno y no se puede inhibir completamente su degradación, porque la membrana, la matriz extracelular es dinámica y necesita estar en equilibrio. Entonces, probablemente esto no sea la mejor solución, aunque se podría utilizar como combinado con otras cosas. En eso estamos trabajando, pero como podéis ver aquí, esto fue un desastre. Con 8 semanas ya se veía que la red de colágeno, los depósitos de colágeno eran enormes. Entonces seguimos con la siguiente diana, que eran los shRNAs anti-C3, y para ello utilizamos las mismas células, iPSRPI con el EFMP1 mutado, y les introdujimos shRNAs con lentivirus. Entonces, primero vimos que el shRNA funcionaba, que la expresión a nivel de RNA se inhibía, tanto en las células wild type como en las no-kin. Y además medimos la activación de C3 vía T-cover en el medio y vimos que en el caso de los wild type estaba completamente inhibida y en el caso de los no-kin estaba reducida lo suficiente como para decir que la activación por T-cover no sería patológica. Cuando hicimos los experimentos de decelularizar estos cultivos y ver con el microscopio electrónico de barrido qué quedaba después, esto es la matriz extracelular de las células wild type. Esta es la de las no-kin. No sé si podéis apreciar las diferencias en estructura. Son bastante obvias, pero sobre todo cuando haces la tinción con colágeno ves que los depósitos de colágeno 6 son bastante persistentes. En cambio, las células que tratamos con el lentivirus con shRNA para bloquear C3 eran mucho más parecidas a las wild type. Tenían una estructura mucho más normal y los depósitos de colágeno no existían. Simplemente tenían unas láminas de colágeno que son lo esperado en la matriz extracelular de este tipo de células. Así que después de todo esto, solamente quiero que quede un poco en vuestra mente para qué sirven los modelos in vitro. No son ideales, no son perfectos, no puedes hacer un modelo in vitro de toda la degeneración macular, pero sí puedes modelizar aspectos de la degeneración macular, como por ejemplo qué ocurre en la membrana de Brooks en estadios tempranos, cómo se forman esos depósitos que se llaman drusas o los depósitos basales que están antes de la aparición de drusas, cómo se activa el complemento. Entonces pueden ayudarnos muy bien a entender qué es lo que está ocurriendo en estos estadios tempranos que podrían darnos pistas hacia dónde ir para atacar el progreso de la enfermedad, como por ejemplo, a lo mejor el T-cover puede ser una buena diana terapéutica que no se ha tenido en cuenta hasta ahora. En este caso también podemos decir que estos modelos sirven para probar estrategias terapéuticas y decidir si es una buena opción o no es una buena opción antes de llevar los ensayos incluso a in vivo, a estudios in vivo con ratones, con monos, perdón, o cualquier otro tipo de ensayo. Y nada más, me gustaría agradeceros a todos que hayáis asistido al seminario, espero que os haya gustado. Quiero agradecer a mi laboratorio, por supuesto, que han trabajado un montón, sobre todo Blanca, que es la postdoc que ha hecho los últimos estudios que os he enseñado, y a mi mentor, el doctor Pierce, que fue el que empezó con el modelo de ratón de EFMP1 y que me ha ayudado muchísimo durante todo este viaje de 10 años, que pensaba que iba a ser menos y al final pues parece que iba a ser más. Y ahora pues cualquier pregunta, pues encantada de contestarla. Bueno, muchísimas gracias por el seminario. A mí, vamos, me ha encantado. La verdad es que Gracias. como a mí también me gusta mucho la parte del desarrollo de modelos in vitro, pues me resulta muy interesante. Yo tengo alguna pregunta, pero prefiero dejar de momento a ver si alguien quiere preguntar algo. ¿Se anima? No. Bueno, pues en lo que la gente se anima. Tenía una duda que es, vamos, técnica simplemente. Cuando levantáis las células para quedaros luego con las matrices extracelular, ¿cómo las levantáis?
Utilizamos un buffer de amonio, es NH4OH con tritón. Y lo único malo que tiene este buffer es que se disuelven los lípidos. Entonces no podemos ver si hay un depósito de lípidos. En general no lo puedes ver, pero es mejor que la tripsina, porque conserva mucho mejor la matriz extracelular. Hicimos pruebas con tripsina y la tripsina a veces se lo lleva todo. Vale, sí, es que yo, vamos, la experiencia que tengo alguna vez que he intentado hacer algo de eso es con tripsina o ecta solo y no era muy buena. Sí, con esta tampoco no hemos tenido buenos resultados, tampoco no. Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O algún comentario que queráis hacer? Bueno, una cosa que hoy no nos has comentado, pero que alguna vez que hemos hablado me has dicho, por si acaso en el futuro mejora la situación, es que por lo menos hasta donde yo sé antes estabas muy abierta a iniciar colaboraciones, incluso que gente fuera de estancias, entonces ahora todo ese tema está más complicado, pero bueno, lo digo por algunos de los asistentes y en un futuro podéis estar interesados. Sí, totalmente. Me podéis escribir, podemos tener una meeting vía Zoom. Sí, lo que haga falta, sí, por supuesto. Pues nada, parece que la gente no se anima a preguntar. Voy a mirar por si acaso hubiera algo en el chat, pero creo que no. Bueno. Vale, digo, porque veo ahora a la gente, vale, has quitado la pantalla. Vale. Sí, te he quitado la pantalla. Vale, pues nada, bueno, si nadie más tiene ninguna... ¿Hay alguien por ahí que está hablando? ¿Rosa? Sí, bueno, yo podría hacer algún comentario. Claro. Bueno, yo soy retinóloga, soy clínica y veo muchas DMAEs y mucha patología macular y mucha drusa dominante, porque además me gustan mucho las raras. Y claro, las mutaciones en FEMP1 no dan exactamente una DMAE. Ni la Malathion leventinese ni el DOINS son realmente una DMAE. El acúmulo de drusas que se produce en la mácula en esas dos enfermedades es brutal. Eso no se ve así en la DMAE. Sí que hay alguna familia anglosajona que tiene mutaciones en FEMP1 con drusas similares a la DMAE, pero la inmensa mayoría tienen un acúmulo de drusas en mácula desorbitado, que hace bulto, muy centradas en mácula, etc. Entonces no es exactamente la misma enfermedad. Y además en los pacientes con DMAE no hay mutaciones en FEMP1. Ya, eso es verdad. Sí. No hay mutaciones en FEMP1. Y luego la DMAE es una enfermedad muy compleja en la que incluso ahora con las nuevas técnicas de imagen, bueno, pues se sabe que no es una única enfermedad. Hay muchos fenotipos de drusas, los depósitos de drusenoides subretinianos que no están debajo de epitelio pigmentario, están encima. Tienes drusas cuticulares, drusas blandas. Entonces, muy probablemente los genes que están implicados en cada uno de esos fenotipos pues va a ser muy distinto. Entonces, me parece muy interesante la aplicación para ir probando mutaciones en cada una de esas moléculas y ir viendo exactamente qué va pasando en todas y cada una de esas mutaciones o en cada modelo en el que se pueda cambiar algo. Probablemente eso nos pueda dar un poco de luz porque, bueno, yo ahora estoy dirigiendo un trabajo de fin de grado sobre fisiopatología de la DMAE y esto es un mare magnum de moléculas del el inflamosoma, el complemento, las metaloproteinasas, los inhibidores tisolares de la metaloproteinasa. Es un cúmulo de cosas que, bueno, que es una enfermedad muy, muy, muy compleja con muchos fenotipos. Y bueno, me parece también fundamental el otro comentario, trabajar en DMAE precoz, en DMAE precoz para tratar de evitar las fases avanzadas de la enfermedad, pero también no deja de ser importante el ver cómo eso nos lleva o a la atrofia geográfica o a la aparición de la neovascularización y por qué unos pacientes eligen una vía y otros otra, aunque realmente están totalmente imbricados. O sea, hay pacientes que empiezan con una neovascularización y luego acaban con la mácula con una atrofia alrededor y viceversa, gente que tiene una atrofia geográfica y que te hace una neovascularización en el borde.
Quiero decir que es una enfermedad muy compleja, pero la utilización de estos modelos me parece súper interesante. Enhorabuena por el trabajo y hay que seguir haciendo muchos más modelos para aprender mucho más. Sí, no, es verdad que es interesante que digas esto porque una cosa que yo siempre he intentado pelear es salir un poco del modelo utilizando el IFIMP1 por eso, porque al fin y al cabo la patología que yo veo puede estar muy ligada a la presencia de esta proteína mutante. Entonces tengo otros modelos en los que, por ejemplo, tengo un modelo de complotipo en el que he generado unas células iPS que llevan todas las mutaciones, no mutaciones, todas las variantes genéticas asociadas con degeneración macular en C3, TCH y CFB. Entonces, estamos en proceso de ver si por sí mismas estas células con el complotipo tienen una activación excesiva del complemento y podrían explicar de alguna manera por qué el desequilibrio de la activación del complemento puede ser un acelerador de la degeneración macular. Probablemente no es suficiente, pero lo bueno de estos sistemas es que siempre puedes meter más cosas, puedes estresar las células de más formas, puedes utilizar combinaciones genéticas y además el estrés oxidativo del tabaco o de los lípidos o cualquier otra cosa. Pero sí, yo soy consciente de que no es la misma enfermedad. Yo no soy clínica, pero es verdad que siempre las enfermedades dominantes y genéticas tienen una ruta clara. Y bueno, en el caso de la fibulina 3 es verdad que los modelos que tenemos parecen explicar un poco qué es lo que pasa, pero bueno, sí que nos ayudan un montón a aprender cosas sobre los estadios tempranos de la degeneración macular de la edad. Gracias. Gracias. Bueno, pues si no hay nadie más, pues nada. Pues muchísimas gracias de nuevo por este seminario. Ha sido un placer tenerte y bueno, estamos en contacto para... Claro que sí. Y nada, pues a los demás simplemente emplazaros para dentro de 2 semanas, que tendremos el próximo seminario, el día 3 de febrero, creo que es miércoles. Y nada, como siempre será a las 4:30, ya os mandaré la información del link y todo. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.